que nos ven a través de las redes sociales. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y es en un bar que se llama Panóptico, que está ubicado en Andador Real de Guadalupe, número 63. Como ustedes pueden ver, es uno de los mejores bares que hay en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y hoy vamos a entrevistar al licenciado Víctor Camacho Alfaro, quien es director general de Resiliencia de Chiapas, consultoría en protección civil en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Licenciado Víctor Camacho, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y me da gusto tenerte acá. Me gustaría también que tú pudieras dar tu punto de vista acerca de la nueva normalidad, pero antes de ello me gustaría que te presentaras para a todas aquellas personas que no te conocen, ¿verdad? Sí, bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes, Marco Tulio, agradeciéndote la invitación y la oportunidad que nos das de acompañarlos en esta tarde a través de las redes sociales para saludar a la gente que se encuentra siguiendo esta transmisión. Y como bien lo comenta, su servidor es director de Resiliencia de Chiapas, una consultoría en materia de protección civil establecida en San Cristóbal de las Casas desde hace prácticamente más de 8 años. Y en ese sentido, déjame comentarte que tenemos la oportunidad de trabajar en ella personas con perfiles profesionales, en este caso tu servidor con formación académica como licenciado en Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres, egresado de la UNACH, y tuve la oportunidad de cursar una maestría en Protección Civil y Gestión de Emergencias, al mismo tiempo de contar con una certificación por parte del Sistema Estatal de Protección Civil para poder realizar ese tipo de actividades en todos los municipios del estado de Chiapas. Y de esta manera es como venimos trabajando, brindando principalmente servicios de asesoría, de capacitación, de formación de brigadas internas, constitución de programas internos y programas específicos, entre otras actividades relativas a la materia de protección civil. Perfecto. Es muy importante platicarlo, Lic, porque derivado de toda esta situación que ha venido pasando en el mundo, ¿no?, por lo que es con el coronavirus, hay temas importantes y qué mejor que platicarlo con personas como tú, personas preparadas con el conocimiento, ¿verdad? Sí, gracias. Vamos a pasar con esta pregunta. ¿Qué es la nueva normalidad a través de esta situación que pasó en el mundo, que es el coronavirus? Bueno, primeramente sería importante hacer una breve recapitulación, comentarte que a consecuencia de esta epidemia, que se presenta de manera global a principios de este año, todas las dependencias de gobierno a nivel nacional pues centraron sus esfuerzos en establecer las estrategias que se deben de desarrollar para hacer frente a una situación tan problemática de manera general en nuestro país. Y en ese sentido, estas dependencias vienen estableciendo los procedimientos, los protocolos que se deben de realizar a nivel federal para que se pueda dar una buena atención. A partir de febrero, que se tiene el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país, pues obviamente se hace la declaratoria de emergencia sanitaria. A través de esta declaración, las dependencias de salud optimizan todos sus recursos para establecer procedimientos científicos y establecer protocolos, el estudio del virus, de sus alcances, de su sintomatología, bueno, y todo lo que ya conocemos. A partir del día 29 de mayo, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos técnicos para establecer los procedimientos de reapertura y de regreso a la nueva normalidad que se le llamó, pues obviamente se establecieron todos los criterios que se deben de seguir para que en la medida de lo posible se pudiera contener la cadena de contagios. A través de estos estudios también se determinaron cuáles son las medidas preventivas que podemos seguir todos desde nuestra casa de manera particular para que se pueda ir reduciendo la posibilidad de contagio. Lo que hemos escuchado, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, mantener una sana distancia, que es una de las recomendaciones más importantes. Y al principio de la pandemia, la recomendación que fue de quedarnos en casa, pues obviamente tuvo un efecto muy positivo. ¿No? Quédate en casa. Tu sana distancia, ¿no? Es correcto. Por ser el personaje. Sí. Y a consecuencia de esto, entonces, estamos en esta nueva normalidad, porque es importante que todos asimilemos que a partir de esta situación que se presenta, nosotros no podemos detenernos
por completo en el confinamiento. No podemos detener la actividad económica porque pues está generando un caos a nivel global, y en ese sentido lo que nos queda entonces es procurar continuar con nuestra vida, pero asimilar que estamos en una nueva etapa en la que hay latente en todo momento la posibilidad de contagio ante este virus, que es sumamente contagioso. Afortunadamente no es tan letal. Digo, se habla de un promedio de 10% de letalidad en el caso de personas que llegan a padecer la enfermedad, pero no por eso quiere decir que vamos a andar con exceso de confianza y omitiendo las recomendaciones. Entonces es precisamente a lo que se refiere a la nueva normalidad, porque es algo que va a estar prácticamente de manera permanente y tenemos que aprender a convivir con ello. Aprender sobre todo, adaptarnos a esta nueva normalidad, porque recordemos que, de hecho vamos a hablar de este tema, de los semáforos, un poquito más adelante. Conforme van cambiando también los semáforos, es que también van cambiando ciertas actividades sociales, culturales o deportivas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con lo siguiente, lo que comentábamos hace un momento. ¿Cuál es la interpretación del semáforo de riesgo epidemiológico? Mira, esta parte es muy importante, Tulio, que la podamos comentar, porque cuando escuchamos en los medios de comunicación, en las noticias, que estábamos en semáforo rojo, que migramos a semáforo naranja, ahora estamos en semáforo amarillo y lo ideal es que pronto pudiéramos llegar a estar en semáforo en verde, no quiere decir que la enfermedad ha desaparecido, no quiere decir que la enfermedad ya no existe, ni que tampoco ya no hay personas enfermas. La mayoría de los criterios que evalúa y clasifica los colores del semáforo de riesgo epidemiológico derivan de la disponibilidad de espacios hospitalarios. Es decir, si un hospital tiene, por ejemplo, 10 camas y se encuentra saturado con las 10, te va a estar marcando en un color rojo. Pero conforme va teniendo disponibilidad de camas es que se va haciendo la migración de los colores. ¿Esto qué quiere decir? Que hay disponibilidad en los hospitales para poder atender a nuevas personas que manifiesten sintomatología de gravedad. Sin embargo, la enfermedad sigue presente. Puede ser que sigan habiendo personas contagiadas asintomáticas, que sigan habiendo personas con síntomas leves o incluso personas con sintomatología grave, pero que prefieren no asistir a un centro médico y resguardarse o atenderse en su casa. En casa, ¿no? Entonces, sí, es lo que ha pasado, ¿no? Casi en algunas soledades, por el mismo temor que han tenido, ellos han tratado de incluso automedicarse o cuidarse con tratamientos naturales desde casa, ¿no? Sí, y en base a eso es importante entonces que sepamos, ahorita estamos en semáforo amarillo, nos permite una mayor movilidad, permite reapertura de comercios, de actividades no esenciales, como puede ser algún centro comercial, restaurantes, están por aperturar centros religiosos. Entonces es lo que va permitiendo, pero independientemente de que se estén aperturando todos estos negocios, todos estos establecimientos, no quiere decir que es obligatorio ir, ¿verdad? O sea, está abierto y ya voy a ir. Y aún así, si determinamos asistir, pues en todo momento, independientemente de que el semáforo se encuentre en color verde, suponiendo, pues quiere decir que vamos a tener una mayor reapertura de espacios, pero a pesar de eso, seguirá siendo un momento en el que tenemos que seguir manejando las medidas preventivas. Sí, por supuesto, es como vemos ahorita, ¿no? Ahorita creo que lo están viendo, estamos en el Andador de Guadalupe y la gente, hemos visto que pasa con cubrebocas, algunos no. De hecho, nosotros acá también lo tenemos, ¿no? Para que no nos vayan a decir, ¿por qué no tienen cubrebocas? Por cuestiones también de micrófonos, ¿verdad? Víctor, ya que hace un momento hablábamos acerca, cuando nosotros estábamos de confinamiento en casa, ahora, ¿qué nos podrías decir acerca de los cuidados preventivos que debemos realizar en nuestro hogar? Sí, mira, en ese sentido quisiera comentarte lo siguiente. Las recomendaciones que da la Secretaría de Salud a nivel nacional son basadas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es decir, donde están los expertos que se encargan de estudiar todas las características del virus y las acciones que pueden irlo mitigando. En el caso del estudio de los riesgos que manejamos nosotros en términos de protección civil, nos dicen que una vez que tenemos presente un riesgo, tenemos pocas opciones: asumirlo, minimizarlo, transferirlo
Y entonces es más o menos lo que tenemos que hacer en este momento. No lo podemos eliminar porque no depende de nosotros. Tendría que hacerse como un hábito ya desde casa. Exactamente. Tener ya digamos que esa prevención desde casa. ¿Cuál es la determinación que vamos a manejar? Reducirlo. Es decir, el riesgo está presente, el virus está afuera. El virus puede estar en cualquier parte, en cualquier lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Reducir el riesgo, reducir el grado de exposición. ¿Y a qué se refiere esto? Un ejemplo, si nosotros vamos a tener la necesidad de salir a trabajar, de salir a realizar alguna actividad que es sumamente esencial, como ir por la despensa, ir a hacer alguna actividad que sea sumamente necesaria, podemos hacerla, pero minimizando nuestra exposición al virus, utilizando en todo momento un cubrebocas, utilizando preferentemente gogles de protección o una careta. En la medida de lo posible se recomienda la utilización de guantes. Y una de las medidas preventivas de mayor eficiencia y recomendación es el distanciamiento social. Procurar mantener en todo momento por lo menos 1,5 metros de distancia entre persona y persona. ¿Esto por qué? ¿O cuál es la finalidad de mantener una sana distancia? Por el tema de la expulsión de partículas o de gotículas que se generan desde la boca o desde la nariz de una persona en el momento que habla, en el momento que tose, en el momento que estornuda, ¿verdad? Se generan partículas muy pequeñas que se conocen como gotículas. Estas gotículas tienen la capacidad de desplazarse incluso hasta 3, 6 o hasta más de 12 metros, dependiendo del lugar en el que te encuentres y la dimensión que pueda llegar a tener esta partícula, En ese sentido, nos dicen que el coronavirus, es una bacteria que está adherida a las gotículas, a las secreciones que nosotros expulsamos y que obviamente va a viajar a través de ellas. Un ejemplo, si en este momento una persona contagiada con el virus tose o estornuda o simplemente habla sobre esta mesa, estaremos considerando que en un radio promedio de 2 metros, 1,5 metros, estarían restos de secreciones contaminadas que nos pueden ocasionar esa infección. Sin embargo, en el momento que nosotros llegamos y tenemos contacto con la superficie, podríamos imaginar que estamos teniendo el virus ya en nuestras manos, estamos siendo portadores, pero hasta este momento no estaríamos enfermos porque la bacteria no ha ingresado a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las vías en las que puede ingresar? A través de las mucosas, que sería a través de los ojos, de la nariz y de la boca principalmente. Por eso la recomendación es protegerse, evitar tocarse la cara, evitar tocarse los ojos, introducir los dedos en la nariz y sobre todo también el tema de la boca, porque es ahí donde sí se va a poder incrustar el virus, la bacteria, y va a ocasionar un proceso de infección al interior de nuestro cuerpo. Ya que se queda incubado, ¿no? Es correcto, inicia el proceso de incubación, dependiendo de las características de las personas, la eficiencia o su condición de salud previa, es decir, si es una persona que tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa o si es una persona con mucha actividad física, que hace ejercicio, que hace deporte, pues nos dicen que de eso puede llegar a depender el grado de afección o de gravedad que puede tener la enfermedad en una persona. Por eso la importancia de que las personas que sepan que padecen alguna enfermedad extremen todavía más las medidas preventivas. Sí, porque hay casos bastante, por ejemplo, nosotros que estamos acá en la ciudad de San Cristóbal, como es una ciudad también pequeña, tenemos muchos amigos conocidos y algunos lamentablemente pues han fallecido de este virus, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar también de este tema acerca del regreso a clases. Vemos que ya iniciaron clases, están dando las clases a través de la televisión, a través de los medios como lo que es Zoom, como es Google Drive, si no me equivoco. En ese caso, licenciado Víctor, ¿cuáles serían las medidas que se deberían de cumplir antes de regresar a clases, las clases presenciales? Mira, en ese sentido es importante que asimilemos lo siguiente. A partir de que se supo o que se determinó la posibilidad de que el virus iba a arribar a nuestro país de manera inminente, el gobierno federal tomó la determinación de suspender las actividades presenciales a nivel educativo, precisamente porque ese sector es el que llega a mover grandes cantidades de masas, es decir, hay planteles educativos con 500, con 600, con más de 1,000, 1,200 alumnos,
o entre alumnos y personal docente y administrativo, y pues obviamente es una cantidad importante de personas. El nivel de exposición aumenta, el nivel de vulnerabilidad aumenta, el nivel de riesgo obviamente se ve aumentado. Por eso la recomendación que se dio fue suspender las clases para evitar esos movimientos de masas, ¿verdad? Sin embargo, viene la contraparte. Ahora que se habla del proceso de reapertura y que poco a poco se van aperturando sectores, si te das cuenta, el sector educativo fue el primero que suspendió actividades y en ese caso va a ser el último en que llegue al proceso de reapertura. Sí, fue desde ¿Por qué? el 20 de marzo, creo, aproximadamente, ¿no? Pues todavía no hay una fecha tentativa. Nos dicen que el primer criterio va a ser tener un semáforo en verde en la entidad para que se pueda dar la posibilidad de reaperturar las clases. Y en ese caso, ¿cómo empezarían? Me imagino yo que se medían por grados, ¿no? Van a empezar universidades, hay preparatorias, y nos vamos a ir secundarios. Mira, hasta este momento no existe un documento rector específico sobre el sector educativo. Sin embargo, previo al cierre del ciclo anterior, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Federal emitieron una serie de recomendaciones para los planteles educativos. Se hablaron de 9 puntos en el que se tenía que conformar un comité de salud interna para el manejo de la contingencia. Dentro de estos puntos también nos decían que se deben de establecer muchas medidas preventivas al interior de las escuelas. Por ejemplo, una de ellas es que se debe de contar con una sola entrada, es decir, un solo portón o una sola puerta de ingreso, y sí, que no podrá ser por ahí mismo la salida, que tiene que haber otro espacio. Como lo que aplican en los centros comerciales, ¿no? Es correcto. Incluso al interior de los planteles educativos se habla de la necesidad de generar un estudio para establecer una ruta de una sola dirección. Es decir, que se evite las actividades normales como se cruzaban y libremente se podían desplazar. Ahora tiene que ser todo en un solo sentido para evitar ese tipo de problemas. Otro de los puntos relevantes nos dicen que en los centros educativos se debe garantizar que cuenten con agua, con jabón y con toallas de papel para que se puedan secar las manos los alumnos y el personal. Y esto va a generar un impacto también en el consumo de los productos. Es decir, imaginemos una escuela que normalmente contaba con 1.100 litros de agua para el uso diario y que generaba abasto suficiente o limitado. Sí. Y ahora con la demanda que se va a tener de estarse lavando las manos frecuentemente, de manera periódica, pues obviamente el consumo va a aumentar. Sí, va a aumentar, ¿no? Es algo que se tiene que considerar de manera logística para la reapertura, tener la disponibilidad de suficiente líquido para que se puedan lavar las manos. Otro aspecto que nos da a conocer hasta este momento la Secretaría de Educación es que se deben establecer los filtros sanitarios. Al ingresar deben de checarles la temperatura, deben hacer un cuestionario, un checklist, si alguien ha presentado sintomatología, si ha tenido contacto con algún caso sospechoso o positivo de la enfermedad, para que puedan ellos ir valorando. Hay una característica en estas recomendaciones y dice que se debe de considerar la optimización de espacios abiertos. Un ejemplo, si una escuela cuenta con un domo o con 2 domos, en teoría deberían considerarse realizar clases o algún tipo de actividad en esos espacios abiertos. ¿Por qué? Porque mientras más confinado esté el lugar, es más probable que haya una contaminación del aire. Pero aquí viene la contraparte. Esta recomendación seguramente fue de manera generalizada. Para ciudades con climas calurosos está ideal, ¿verdad? Pero si tenemos un mal tiempo en San Cristóbal, con nuestro clima, no vamos a poder tener a los niños a la intemperie o en espacios abiertos. Sí, luego hay pocas escuelas que cuentan con domos, ¿no? Sí, no todas tienen, pero bueno, la recomendación es optimizar el uso de espacios abiertos, ¿verdad? Aparte de eso, nos dicen que la sana distancia va a aplicar también en las escuelas, es decir, que al interior del salón se debe mantener el 1,5 metros de distancia entre alumno y alumno para evitar ese riesgo de contagio. Y ante la demanda de espacio que hay por el número de alumnos, se habla entonces de un proceso de clases escalonadas, es decir, que un día habrá de llegar una cantidad de alumnos, al otro día seguramente otra. Es una estrategia que se está diseñando todavía para ver de qué manera se va a poder garantizar la sana distancia al interior de los salones. Sí, ya estando, creo que, bueno, retomando este tema, yo creo que conforme va a ir avanzando,
¿no? Es como el famoso prueba y error, Es ¿no? correcto. Para ver qué otro tipo de medidas también se pueden tomar. Ajá. Otro punto que considera la Secretaría de Educación como importante es que una vez que tengamos el semáforo en verde, es decir, todo el mundo está esperando ahora que tengamos el semáforo en verde y que se reaperturen las clases presenciales. Lo que no hemos asimilado es que van a haber clases presenciales, pero bajo una nueva normalidad también. No como antes, que van a llegar todos los niños en todo el horario. Nos hablan de que va a ser por periodos máximos de 4 horas, cuando antes... más cortos. Ajá, más cortos para reducir la exposición. Entonces, todos esos puntos tenemos que irlos previendo para que en su momento no vayamos a oponernos. Tenemos que ser corresponsables, ¿verdad? El gobierno está estableciendo todas las estrategias, todas las medidas, y nosotros como sociedad, como padres de familia, tenemos que involucrarnos y apoyar para que esto vaya fluyendo. A lo que te iba a comentar, todos estamos esperando el semáforo en verde y muchos están esperando la reapertura de clases. Pero eso no va a ser una garantía de que ya puede continuar o va a continuar el periodo completo. Imaginemos que en nuestro municipio a partir de hoy se reaperturan las clases presenciales. Imaginemos que somos estudiantes de la escuela primaria cualquiera. Y que el día de hoy, que fue la reapertura, resulta que ingresó una persona que presenta Los síntomas. sintomatologías de COVID-19, o que nos manifiesta que en su casa hay alguien enfermo que padece esa enfermedad. En ese momento, la instrucción es mandar a cuarentena a toda la escuela. Se suspenden las clases. Y habrá que esperar un periodo mínimo de 15 días para determinar si se regresan o no se regresan, cuántas personas pudieron haberse contagiado. Entonces va a ser un proceso dependiendo, ¿no? Bastante complejo, es correcto. Y otro de los puntos también que se menciona es la consideración de la salud también del personal docente y administrativo. Tienen que pasar por un filtro, ver quiénes son personas vulnerables, que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa, que tengan adultos mayores o bebés en su casa. Van a tener ciertas preferencias en sus horarios de trabajo y en los días de trabajo para evitar que se vean vulnerados o expuestos a esta enfermedad. Y en ese sentido, pues es necesario que la gente sepa que el semáforo en verde va a ser la garantía de reapertura de clases, más no la permanencia del ciclo. Es decir, va a depender mucho de la conciencia que hagamos todos, de la participación que tengamos con las medidas preventivas, porque si el semáforo regresa amarillo, se vuelve a suspender. Entonces, es algo muy complejo en lo que tenemos que ir como ha estado pasando, ¿no? Lo que comentabas hace un momento de qué es lo que significa el semáforo, ¿no? Porque si recuerdan, hace unas semanas estábamos en rojo, luego de rojo pasamos a naranja, de naranja regresamos a rojo, pero es por lo mismo. Entonces, si nosotros queremos que realmente llegar bien al semáforo verde, pues evitar regresar, ¿no? Sí. Estar con esas medidas preventivas que acaba de decir. Tratar de mantenerlas. Mucha gente se queja de que es muy tedioso traer un cubrebocas, que es muy tedioso estar utilizando todas las recomendaciones. Que te olvidas, ¿no? Vas corriendo y mi cubrebocas. Sí, ¿no? pero pues es la única manera que tenemos de ir rompiendo el ciclo o la cadena de contagios. Y depende de la participación que tengamos. Digamos ya hábitos. Sí, tiene que ser habitual. ¿Cómo se dice? Tu forma de vestir, tu outfit, cubrebocas. Y esa corresponsabilidad tenemos que reflejarlas nosotros como padres de familia. Porque imagínate que regresamos a clases y otro criterio es el uso obligatorio de cubrebocas. ¿Qué tanto le va a costar a un niño traer el cubrebocas si tú o yo como padre de familia nunca lo usamos? O sea, ¿cómo él va a asimilar que debe de utilizar? Entonces, desde ahí es la corresponsabilidad que debemos de tener, infundir esa práctica, ¿verdad? El lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas, el uso de una careta. Al final de cuentas es cuestión de cuidado de salud. Claro que sí, es cuestión ya personal, o sea, si te cuidas tú, nos cuidamos todos y viceversa, ¿verdad? Nosotros en casa tenemos costumbres o hábitos también de limpieza y una de ellas es la disolución de cloro. ¿Cómo podemos evitar urgencias médicas por intoxicaciones? Porque ya ves que a veces nosotros utilizamos el cloro, a veces lo combinamos con ácido muriático, con jabón, con detergente. ¿Cuál sería la disolución correcta? ¿Cómo podríamos utilizar bien el cloro?
parte de las recomendaciones que ha emitido la Secretaría de Salud es el uso de algún antibacterial, de algún producto químico que nos permita aumentar las posibilidades de acabar con el virus, por así decirlo, ¿no? de reprimirlo. Y la recomendación del uso del cloro es una de las más frecuentes. De hecho, ahí en la etiqueta menciona que es un bactericida. Entonces, el problema es que se han presentado daños a la salud de algunas personas por el manejo en exceso del producto o en ocasiones por hacer mezclas equivocadas. Un ejemplo, hay quienes dicen, bueno, si el cloro es efectivo para matar virus y el ácido muriático es descontaminante, pues voy a hacer una mezcla más poderosa uniendo las dos fórmulas, y esto nos puede llegar a generar una reacción química, es decir, la fusión de estos dos elementos. Ya no tenemos cloro, ya no tenemos ácido, tenemos un nuevo químico que generalmente se caracteriza por una presencia en vapor, y vamos a percibir un olor muy fuerte, muy desagradable, y que al mismo tiempo está ocasionando o podría estar ocasionando daño en nuestro sistema respiratorio, ¿no? Por inhalarlo. Entonces, esa parte es muy importante. Revisen siempre las etiquetas de los productos que compran. Ahí vienen las instrucciones y las recomendaciones para evitar riesgos a la salud. No es necesario hacer mezclas entre un químico y otro. Lo que podemos hacer es propiamente utilizar el cloro, y hay dos referencias. Un ejemplo, en casa, ¿qué podríamos hacer? Una disolución de por lo menos 50 mililitros de cloro 50. en 950 mililitros de agua para que formemos 1 litro. Y con esta fórmula vamos a poder limpiar nuestras mesas, superficies, sillas, para poder trapear, ¿verdad? O poder hacer limpieza en casa. Ahora, si estamos en un establecimiento comercial en el que hay mayor tráfico de personas, que entra uno, que sale, entra otro, podemos aumentar la dosis y utilizar 100 mililitros de cloro sobre 950 mililitros de agua, sobre 900 mililitros de agua. Tiene que ser siempre el 50% de cloro, ¿no? El 5%. ¿Sí? En una es el 5%, Sí, 5%, 50 con 950, y en la otra sería una mezcla del 10% de cloro, 100 mililitros, y 90% de agua, 900 Dependiendo mililitros. También si estamos en un lugar, digamos... Sí, para la casa es suficiente mezclar 50 mililitros de cloro con 950 mililitros de agua, y con esa mezcla poder establecer nuestra fórmula para poder hacer el aseo. Ahora, si ustedes utilizan otro producto en casa, por ejemplo, como algún producto, no sé si podemos decir marca, como el Lysol, como muchas fórmulas que empezaron a salir, esos productos se utilizan ya como vienen, de origen. No hay que aumentarles cloro, no hay que aumentarles nada más nada, rociarlo, ¿no? Para evitar precisamente que se genere alguna reacción química, y de esta forma que se evite también el daño al riesgo de sufrir alguna intoxicación, algún tipo de desvanecimiento, alergia, ¿no? De alergia o de daño, simplemente por el manejo en el exceso de los productos químicos. Mucha gente me dice, mira, ya traigo las manos resecas de tanto cloro, ya traigo la ropa toda decolorada, la gran mayoría no ya estaba así de ropa, perdón, por tanto cloro. Pero es porque las concentraciones se utilizan desmedidamente. Pones un poquito de agua y le echas un chorro y no sabes cuántos mililitros estás poniendo, ¿no? Entonces, por eso lo ideal es tener una tacita dosificadora, una como de esas que venden para muestras médicas, ¿no? Ahí te marca los mililitros, 50 mililitros sobre los 950 o 100 mililitros en 900 con eso ya se de agua, para tener una mezcla que es eficiente y no es tan agresiva. Ok, Víctor. Bueno, hay mucho. Este tema es largo, es bastante complejo. Y hoy que tuvimos la oportunidad de platicar con el CEO Víctor Camacho, quisiéramos que nos dijeras dónde está ubicada tu consultoría para aquellas personas que tengan su empresa y quieran dirigirse contigo, ¿verdad? Ya sea para que ellos te consulten, tengan dudas, si tienes también alguna red social, se pueden comunicar contigo vía WhatsApp. No sé si nos lo puedas dar para las personas que nos están viendo y se interesen en el tema, ¿verdad? Sí, nosotros estamos establecidos aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas de manera física.
Sin embargo, tenemos cobertura a nivel estado, tenemos clientes en Tapachula, en Palenque, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, en Comalapa, en Huixtla, en Mapastepec, bueno, en varios municipios. Traemos varias empresas con asesoría en esos lugares y en ese sentido pues hacemos también la referencia. Si alguien se encuentra en otro municipio, con mucho gusto también podemos hacer el trabajo porque contamos con la certificación a nivel estatal. Estamos establecidos aquí en San Cristóbal y tenemos una página de Facebook que se encuentra como Resiliencia de Chiapas, consultoría en protección civil, y ahí también pueden checar información referente a los servicios. Ahorita estamos manejando una certificación que nos da protección civil para establecer los planes de continuidad de operaciones, quiere decir el proceso de reapertura. Todos los requerimientos que está marcando la Secretaría del Trabajo, Protección Civil, el IMSS, nosotros los tenemos ya establecidos, protocolizados, formalizados para poder implementarlo en las empresas y que de esta manera puedan reaperturar, pero sobre todo garantizar la seguridad del personal y de los usuarios, porque es algo que hemos visto que mucha gente en algunos establecimientos están omitiendo el cumplimiento a estas medidas preventivas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que nos vamos a exponer nuevamente a que puedan aumentar los contagios y que el semáforo vuelva a tener un retroceso. Tenemos un número de teléfono en el cual nos pueden llamar, nos pueden enviar mensajes por WhatsApp, que es el 967 679 1262. Ajá. A través de esa línea telefónica nos pueden llamar, nos pueden enviar mensajes de WhatsApp o de texto y establecer una comunicación. Estamos prácticamente manejando una experiencia de 8 años en el medio y contamos con el personal, con la infraestructura necesaria para realizar ese tipo de actividades y sobre todo con la certeza de que un proceso de asesoría no culmina en el momento que entregamos documentación, sino es decir, hay un proceso de acompañamiento y en caso de cualquier visita, de cualquier inspección, pues damos la certeza de que vamos a respaldar a nuestros clientes con el acompañamiento. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Te agradezco, licenciado Víctor Camacho, que te hayas tomado el tiempo para poder hablar de estos temas que son de suma importancia. Pues ahí tienen los datos. Vamos a dejar en el link la descripción. Vamos a etiquetar también a la consultoría. Y recuerden visitar Panóptico, que está en la calle Real de Guadalupe, número 63A. Bueno, nos vamos a despedir con esta frase que dice: si queremos que nuestro país y nuestra ciudad salga de esta pandemia, debemos contribuir todos. La vida cotidiana que conocíamos no volverá por un tiempo y debemos de adaptarnos a la nueva normalidad para cuidar de nuestra salud. Muchas gracias por este tiempo, un abrazo. Yo soy su amigo Marco Tulio y recuerden, donde está tu corazón, está tu mente. Hasta la próxima. Muchas gracias.